Hola ideadores, soy Miriam y hoy os voy a enseñar a hacer una hucha transparente como esta. No me digáis que no es un buen regalo para San Valentín, aunque en realidad a mí me gustan para todo el año, tenía muchas ganas de hacerme una. ¿Y vosotros, queréis ver cómo se hace? Pues vamos allá. Pues hoy vamos a trabajar con esta hucha de madera. Esta está comprada porque yo en principio pensé en hacerla, pero luego al final encontré de oferta esta que es de Artemio y dije pues es una tontería hacerla porque me costó muy poquito. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser sacar la parte de atrás, que es esto que viene ya preparado para si le quieres poner una foto detrás. Realmente es muy sencillo. Si quieres poner una foto, simplemente le pones la foto aquí, le pones la pieza esta transparente y listo. Luego la vuelves a montar. Sería un regalo muy apropiado, por ejemplo, para San Valentín. Pones una foto vuestra y así ya tiene donde poner el dinero para ahorrar, para hacer cosas juntos. Yo ahora lo que voy a hacer antes voy a decorar un poco la parte esta de aquí. Entonces, como esta pieza de aquí, de metacrilato de aquí, no se puede quitar y tiene un poquito de polvo, lo primero que voy a hacer va a ser protegerla con cinta de carrocero. Porque ahora voy a teñir la madera y no creo que se me tiña el plástico, pero por si acaso. Así que la voy a proteger tanto por dentro como por fuera. Cuando ya hemos protegido tanto por dentro como por fuera los bordes de nuestro plastiquito, lo que vamos a hacer va a ser dar una lijada con una lija de grano suave a toda la madera. Porque bueno, esto conviene hacerlo con todas las piezas de madera y la verdad es que aunque los de Artemio trabajan bastante bien las piezas de madera, en este caso está un poco más vasta y se notan un poco más imperfecciones, así que le voy a dar una lijadita a todo. Si es la primera vez que estás por aquí o todavía no te has suscrito, no sé a qué esperas, solo tienes que darle al botón de suscribirse, ese rojo de ahí abajo. Y si además le das a la campanita, te avisarán cada vez que suba un vídeo nuevo. Además, es totalmente gratis. ¡Muchas gracias! Y ahora lo que voy a hacer va a ser teñir esta madera para darle un color un poquito más oscuro. Entonces, voy a usar este tinte de ebanistería que tiene un color roble francés. Voy a mezclar primero bien el producto y lo voy a echar en un cuenquito, pero para que no me quede tan oscuro le voy a poner también unas gotitas de agua para diluir un poquito el color. Esto lo podéis hacer con lo que queráis, también podéis usar nugalina o podéis usar pintura aguada y podéis usar el color que queráis. Si veis que os queda muy claro, le podéis echar más capas y si yo recomiendo eso antes que lo hagáis y os quede muy oscuro, porque lo de aclararlo está más difícil. Pero a mí es que me gusta la madera bastante oscura. No, mirad cómo se nota. A mí me gusta este color de madera. Y mirad qué color más oscuro deja, y eso que lo he rebajado con agua. Imaginaros si lo he hecho directamente. Y lo que yo os recomiendo es que ahora lo dejéis secar bien. Y cuando ya esté seco del todo, decidáis si os gusta ese color o queréis más oscuro. Si os queréis más oscuro, le dais otra capa de tinte. Y si os gusta ese color, pues ya podríamos pasar con el siguiente paso. Bueno, pues como veis ya tengo aquí seca y teñida toda la superficie. Para que veáis la diferencia que hay entre las maderas, esta que era una chapa
le he tenido que dar una segunda capa del tinte y de hecho la segunda vez le he dado el tinte sin diluir. Y así he conseguido que me quedara un color más o menos parecido, pero de la primera vez me cogió muy poquito el color. Entonces, esta pieza ya estaría lista para barnizarla, porque ya no le voy a hacer nada más. Y esta pieza lo que voy a hacer es ahora por esta parte de aquí, que es la que va hacia adentro, le voy a dar una capa de gesso o de imprimación blanca, porque luego le voy a hacer un decoupage. Como veis, le he dado una capa de gesso a mi plaquita de detrás y ahora lo que voy a hacer es un decoupage aquí. Así que ya sabéis cómo se hace porque me habéis visto en otras ocasiones. Voy a usar cola de decoupage, aunque también podéis usar cola de carpintero rebajada con agua. Yo voy a utilizar esta servilleta tan mona que veis aquí. No la voy a poner la Torre Eiffel hasta arriba porque quiero que coja un poquito de puente, pero yo creo que aún así va a quedar bonita. Y lo que voy a hacer va a ser ponerle una capa fina de decoupage. Bueno, primero quito las servilletas que no hacen falta. Entonces ahora voy a colocar una capa fina de decoupage, pondré con cuidado la servilleta, pondré encima un film transparente para ayudarme a extender la servilleta y que no me queden arrugas, y luego pondré otra capa de cola de decoupage encima para proteger la servilleta. Luego dejaré que esto se seque y cuando ya esté seco, con la ayuda de una lija de grano fino, retiraré todos los restos de servilleta de los laterales. Y luego seguiré trabajando. Ya tengo el decoupage seco y con una lija de grano fino he lijado todos los bordes para quitar el sobrante del papel. Y ahora lo que voy a hacer es poner aquí un stencil, una plantilla que diga enjoy, que es disfruta, porque en realidad me gustaban un montón de estos, pero la palabra que más me ha gustado es disfruta. Entonces lo que voy a hacer va a ser fijarlo con cinta de carrocero para que no se me mueva, y voy a usar esta pintura que es metálica de color estaño porque me apetecía ponerle un toque metálico, y para mantener un poco los colores grises pues voy a usar el estaño, porque también me gustaba el cobre, pero así mantengo un poco que lo único que sea de color sea el corazón. Entonces cojo un poco de pintura, suelto el exceso, estos son los restos de la servilleta, y voy a ir poco a poco con una esponjita, también lo podéis hacer con un pincel de estarcir, voy a ir poniendo la palabra. ¿Te gusta lo que estás viendo? Pues regálame un like, dale al dedito arriba, y si me compartes en tus redes sociales me podrán conocer tus amigos y me ayudarás a crecer todavía más. Muchas gracias. Así. Yo creo que queda muy bonito. Entonces enseguida se secará y cuando se seque ya podemos montarlo sobre el soporte, porque esto en realidad ya está barnizado, así que puedo quitar, bueno, tendré que quitar con cuidado para quitar bien todos los restos de la cinta, pero voy a quitar bien todos los restos de la cinta. Volveré a colocar, si os acordáis, la pestañita esta que se me había caído, la pondré aquí, la pegaré con un poco de cianoacrilato para que no se me caiga, y volveré a montar esto en la trasera, que si os acordáis no lo voy a barnizar porque llevaba este metacrilato de aquí. Entonces esto se monta con esto y se pone en la trasera, y ya luego vengo y os enseño cómo ha quedado todo. Y cuando hemos montado nuestra hucha se ve así de bonita. ¿Os gusta? Ahí podemos guardar el dinero que vayamos a dedicar a nuestros viajes o lo que os apetezca. Como os digo, me parece un regalo perfecto para San Valentín, para esos futuros viajes en pareja. A ver si dentro de poco nos dejan hacerlos. Un beso, ideadores.